Vamos a la palabra del Señor. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tú eres digno de gloria, de honra y de honor. En esta mañana te pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que en esta hora tú marques el corazón de todos los que están en este lugar. Que seamos terreno fértil en el cual tú puedas sembrar una semilla de fe. Que esta semilla quede bien plantada, quede bien marcada en el corazón de cada uno de nosotros y que produzca al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En los días pasados miraba, como todos ustedes hacen en las redes sociales, las cosas que no debería estar mirando, ¿verdad? Y estaba mirando esos TikTok, esos videos curiosos que le llegan a uno. Y me estuvo muy curioso uno en particular de una noticia que algo que sucedió hace un par de años atrás, me parece. Si entendí bien la noticia, ¿verdad? Lamentablemente en esos TikTok son cosas de 60 segundos que no explican todo, ¿verdad? Pero entiendo que fue hace un par de años atrás, un caso en Honduras en particular, donde una familia tiene un bebé, creo que de unos 2 o 3 años, y lamentablemente el bebé fallece. Entierran al bebé, lo ponen en su cajita, lo entierran. A los 2 o 3 días la familia decide ir a ver el lugar donde habían puesto, ¿verdad?, la cajita del bebé, y de repente comienzan a escuchar los llantos del bebé y comienzan a desenterrar al bebé, sacan la caja y cuando abren la caja el bebé estaba vivo. Para algunos esto es un caso verídico, esto lo reportaron algunos noticieros, salió en el área de, creo que fue en el área de Honduras. Para algunos fue un milagro, para algunos fue un milagro de parte de Dios, para otros pues tiene una explicación científica, el hecho de que hay una enfermedad que usted queda como muerto, usted no tiene ningún tipo de signos vitales, usted puede pasar así minutos, puede pasar así probablemente hasta horas, y hay casos como supuestamente el de este bebé, que uno puede pasar hasta un par de días en ese estado comatoso. Así que yo no sé si fue un milagro o fue esa enfermedad, pero mientras pensaba y miraba esa historia, me ponía a pensar, cuando a ese niño o a esa niña le cuenten lo que le pasó, le cuenten lo que ocurrió, la pregunta es, ¿esa niña o ese niño vivirá igual que cualquier otro niño? ¿O la experiencia de haber estado muerto y haber resucitado cambiaría su manera de pensar? ¿Viviría de la misma manera? Si usted tuviera un testimonio como ese, donde te cuenten cuando tú naciste, tenías 2 o 3 años, de repente te tiramos en una tumba y de repente 3, 4 días después, cuando fuimos allí te encontramos y estás vivo. La pregunta es, ¿cómo estaría tu estado mental? ¿Cómo tú vivirías tu vida? ¿Vivirías de la misma manera? Es bien interesante porque probablemente también usted escuchó de la historia de todos estos jugadores de rugby, este famoso equipo que sale a jugar y de repente caen en los Andes y muchos de ellos mueren y 72 días después, creo que fueron 17 o 19 de ellos fueron rescatados. Y la experiencia de ese grupo de personas es bien interesante porque cuando bajan y son rescatados, algunos de ellos tienen que encontrarse con la dura realidad de que sus esposas se habían divorciado. Uno de ellos cuenta de que simplemente comenzó a leer el periódico y cuando comenzó a leer el periódico de hacía 2 o 3 semanas atrás, allí decía el nombre de él como que como que estaba muerto, que finalmente lo habían determinado como muerto. Después que tú tienes una experiencia como esa, mi pregunta es, ¿vivirías de la misma manera? ¿Te preocuparían las mismas cosas? ¿Te importarían las mismas cosas que te importan en el día de hoy? Luego de que tú pasas una experiencia tan difícil y eres rescatado, ¿realmente estarías preocupado por la renta? ¿Estarías preocupado por las cosas que el mundo diga? ¿Estarías preocupado por las dificultades? Yo creo que esa es la conciencia de un resucitado. Que cuando una persona entiende el poder de la resurrección, su forma de vivir tiene que cambiar para siempre. Y tú y yo tenemos que entender en el día de hoy que, oiga bien, tú fuiste resucitado. Tú eres llamado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Hay gente aquí que sabe lo que es estar en lo más bajo de su vida. Hay gente aquí que sabe lo que es estar en lo más difícil de tu vida. Hay gente que sabe aquí lo que es estar en problemas. Hay gente que sabe aquí lo que es estar más en problemas y en dificultades. Yo que he pasado por algunas experiencias difíciles, económicas y financieras y algunas dificultades a través de los tiempos. Ahora cuando llegan ciertos problemas y la gente me dice, este va a ser el final, yo tengo que decirle, muchachos,
muchachos, ya yo vi el final hace un montón de tiempo atrás y Dios me sacó de ese problema. ¿Tú crees que no me puedes sacar de esta situación y de esta dificultad? Nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Pero a veces los cristianos no creo que entiendan eso. Ahora, mirando estos videos, igual que como usted hace a la 1 de la mañana, cuando debería estar orando, entonces me encuentro con otro video interesante de un hombre que lo ponen en una morgue en Rusia. Y usted ve cómo ponen el cuerpo en la morgue, le tiran la sábana y de repente a medianoche este hombre en las cámaras de televisión de seguridad, usted ve cómo comienza a levantarse. Se saca la sábana, se comienza a levantar doblado, comienza a caminar hacia la puerta así desnudo y toca la puerta del guardia de seguridad. Hermano, si la vida de un resucitado cambia al él levantarse de los muertos, un guardia de seguridad que ve un muerto levantarse, ponte tú a pensar. Ese hombre llegó a la casa ese día y la esposa le dice: ¿cómo te fue el día? Bien. ¿Pasó algo? No, nada, se levantó un muerto allí que me tocó la puerta. ¿Cómo usted cree que reaccionaría? Usted, póngase a pensar, ¿cómo usted reaccionaría ante una situación como esa? Porque, y lo que yo quiero traer a tu atención es que si la vida de una persona que tiene una experiencia como esa cambia, yo quiero que tú entiendas que la vida de todo el que está alrededor de alguien que tiene una experiencia como esa también tiene que cambiar. No van a ser los mismos, no van a tener la misma experiencia. Por supuesto, no todo el mundo va a tener la misma reacción, no todo el mundo le va a agradar. En el libro de Juan, capítulo 12, el verso 9, dice la palabra del Señor: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Oye bien, en el día de hoy la gente ya no iba al culto a ver a Jesús. Ya la gente no iba a seguir a Jesús únicamente. Por mucho tiempo siguieron a Jesús por los milagros que él hizo. Por mucho tiempo siguieron a Jesús por las sanidades que realizó. Pero un día Jesús levantó de los muertos a Lázaro y ahora Lázaro se volvió el espectáculo de la ciudad. Y la gente venía a ver a Lázaro, aquel que estaba muerto y había resucitado. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y creo, oiga bien, creo que eso es lo que debe pasar aquí en nuestras iglesias. La gente no tan solo debe venir a ver a Jesús, la gente no tan solo debe venir a ver al pastor, la gente debe venir, lo que decía Andrés Piquer hace un momento atrás, la gente debe venir a ver a aquellos que habían estado un momento en la calle y ahora están sentados a la mesa del Señor. La gente debe venir a ver lo que Dios ha estado haciendo contigo. La gente debe venir a mirar cómo Dios ha cambiado tu vida. Pero por supuesto no todo el mundo reacciona de la misma manera. En el verso 10 dice la palabra del Señor: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ahora no quieren matar tan solo a Jesús, ahora quieren matar, y Jesús lo acaba de resucitar. Una cosa es que tú estés muerto porque te enfermaste. Jesús te levanta y ahora que te levantas te vuelves un problema. Y ahora te quieren matar a ti. Mira qué interesante, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Él se acaba de levantar y ahora lo quieren matar. Ahora quieren acabar con él. No me quiero adelantar mucho, pero quiero que tú entiendas en el día de hoy que hay gente que no va a soportar cuando Dios te levanta. Hay gente que no va a soportar cuando Dios te prospera. Hay gente que no va a soportar cuando Dios cambia tu vida. Hay gente que sabe manejar contigo y trabajar contigo cuando tú estás triste, pero en el momento que eres feliz, la gente no sabe trabajar contigo. Hay gente que sabe y son amigos tuyos cuando tú eres pobre. Saben trabajar contigo en medio de la pobreza, pero en el momento que Dios te prospera, en el momento que Dios comienza a hacer cambios contigo, te conviertes en una amenaza para ellos. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que tú eres una persona verdaderamente transformada por Dios cuando ocurren dos cosas a través de ti. Número uno, cuando la gente llega al conocimiento de Jesús por causa de tu testimonio, ahí es que yo puedo decir: esta es una persona que ha sido totalmente transformada. Lo que Dios hizo con Lázaro hizo que un montón de gente comenzaran a creer, y todo el que te ha visto a través de toda tu vida
tiene que venir al conocimiento de la verdad por causa de la transformación que Dios ha hecho para ti. Y lo segundo que demuestra que tú has sido resucitado y cambiado es algo bien interesante. Te vuelves en una amenaza para alguien. A alguien no le va a agradar lo que Dios está haciendo contigo. A alguien no le va a gustar que Dios te esté prosperando, que Dios te esté llevando al lugar en el que tú estás. Así que si hoy hay alguien para el cual tú eres una amenaza, estás haciendo algo correcto en tu vida. Quiere decir que Dios está transformándote y mostrando su poder y su gloria sobre ti. Cuando nosotros somos líderes y estamos en nuestras ciudades, tenemos que saber que hay gente que va a llegar a Jesús por lo que hablamos, pero también hay gente para las cuales seremos una amenaza. Y Lázaro se convirtió en esa amenaza. Yo me imagino que Lázaro desde aquel momento en adelante las cosas no le importaban de la misma manera. Después que a ti te tiran en la tumba, te amarran, te dan por perdido y apestas a muerto, ¿tú crees que te importa lo que dicen en Facebook? ¿Tú crees que te van a importar lo que la gente pueda pensar? Yo creo que una persona que tiene una experiencia como esta, definitivamente su vida cambia para siempre. Y ahí es donde yo quiero llevarte por unos minutos, porque así tú deberías vivir. Tú deberías entender que esa es la experiencia que tú has tenido al ser completamente salvo. Y antes de ir a una idea que yo quiero mostrarte con estos versos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, oiga bien, nosotros podemos como creyentes quizás diferir en ciertas interpretaciones escatológicas. Hay muchas maneras de interpretar la Biblia en ciertas áreas que son las más conocidas. Y podemos diferir en algunos conceptos, pero todos los cristianos tenemos que estar de acuerdo en dos cosas. Para nosotros poder realmente decir que somos creyentes y que somos creyentes en Cristo y en lo que Él vino a hacer, hay dos cosas en lo que no podemos diferir, que tenemos que estar de acuerdo. Número uno, tenemos que estar de acuerdo en que en realidad llegará el momento glorioso donde tendremos cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios cambiará todas las cosas, donde Dios transformará todas las cosas. Y en el momento que se manifieste el reino de Dios en su perfección, tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Por eso es que aún el cielo para los creyentes es solo un tiempo de espera en lo que ese momento glorioso se manifiesta, porque la segunda promesa que todos nosotros debemos creer, y el apóstol Pablo le explica una y otra vez, es en la promesa de la resurrección de los muertos. Nosotros tenemos que creer que Cristo resucitó de los muertos y tenemos que creer que aquellos que se van antes de ese día glorioso también un día resucitarán juntamente con Él. Es el poder de resurrección lo que hace que nuestra fe sea valiosa. No es tan solo el que Él haya ido a la cruz del Calvario. Definitivamente el evento de la cruz del Calvario fue transformador, porque allí Él perdonó todos nuestros pecados y sanó nuestras dolencias. Pero si hubiera muerto y no se hubiera levantado, vana sería nuestra fe. Fue porque resucitó, se levantó al tercer día, que tú y yo podemos creer que todas las cosas un día serán totalmente restauradas. Y si alguno nos vamos antes, vamos a resucitar juntamente con Él. Pero esa experiencia de resurrección no puede ser únicamente para el futuro, tiene que ser para el ahora, tiene que ser para el presente, tiene que ser para este tiempo, para esta época. Tú tienes que vivir con esa conciencia en tu interior, sabiendo que todos los que están a tu alrededor van a reaccionar por causa de esa experiencia que tú has vivido. En el libro de Juan capítulo 11 y capítulo 12 es bien interesante, porque son de los capítulos para mí donde vemos las reacciones de tanta gente alrededor de un evento en particular. Ayer los pastores, hablaba con ellos un rato al mediodía y estábamos hablando de algunas cosas que pasamos, ¿verdad? Los pastores y nuestras experiencias. Y me preguntaban en medio de algo que le comentaba, y me decían cuál ha sido ese momento difícil, o qué fue lo más difícil de un momento en particular que yo le comentaba. Y yo le decía a ellos, lo más difícil para mí fue ver la reacción de la gente a nuestro alrededor. Ver a aquellos que decían que te amaban, cómo te dejan. Ver a aquellos que decían ser tus amigos, cómo ahora no saben manejar el asunto. Ver tantas reacciones, ver que a veces aquellos que no estaban tan cerca de ti son los que reaccionan mejor a tu problema. Es algo que te pone a ti de una manera, ¿verdad?, a pensar muy diferente. Y un evento como este causó reacciones diferentes en tantas personas, incluyendo a Jesús. Fíjate que hasta Jesús, en un momento dado, cuando le dan la noticia de que Lázaro estaba a punto de morir, Jesús se levanta con fe y dice: esa enfermedad no es para muerte, sino que será para la gloria de Dios. Aquello tiene que haber sido un momento de fe. Llegan
donde Lázaro estaba. Y cuando llegan allí, comienza Marta a reclamarle en ese momento: si hubieras estado aquí, si hubieras llegado aquí, si hubieras estado aquí. Y Jesús le dice en medio de toda la conversación: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. De un momento de fe a un momento de coraje. Y luego se para frente a la tumba y comienza a llorar. Y sabemos que él no lloró como vamos a leer ahora en un momento. Él no lloró por Lázaro, él lloró por los que estaban alrededor. Pero lo que quiero que entiendas es que un evento como este provoca emociones diferentes, que altas y bajas, fe, altas y bajas, donde siento un poco de coraje, de frustración, donde lloro porque los que están a mi alrededor no entienden. Momentos difíciles como estos nos tocan a todos y nuestras reacciones tienen que ser apropiadas. Es interesante que cuando nosotros miramos en el día de hoy, por ejemplo, observamos luego de que Jesús levanta a Lázaro, observamos la reacción de Marta. Si usted lee la historia, no puedo llevarte ahí por cuestión del tiempo, te vas a dar cuenta que la Biblia dice que Marta comenzó a servir. Marta servía a la mesa. Después del milagro, Marta comenzó a servir. Y mientras yo pensaba en la reacción de Marta, conocemos a Marta como una gran servidora toda la vida. Pero ahora que Lázaro resucita, ahora tiene un sentido diferente por el cual ella va a servir. Y yo creo que todos los servidores de esta iglesia, todos los que trabajaron en la conferencia los días pasados, esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. Nosotros venimos a servir a la mesa porque estamos viendo a un montón de Lázaros. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú vienes en el estacionamiento, tú tienes que ver al que estaba muerto que ha resucitado. Y a mí me debe dar placer venir a servir en la mesa para yo servirle a aquellos que estaban muertos y han resucitado. ¿Cómo yo no voy a servir a Dios? ¿Cómo yo no voy a servir a Jesús si sacó a mi marido del problema, si levantó a mis hijos, si me rescató a mí? ¿Cómo yo no voy a venir a servir a la mesa? ¿Cómo no voy a tener una actitud de servicio? Así que cada vez que nosotros vemos milagros como estos y vemos gente transformada, nuestra actitud debe servir. También vemos la actitud de María. María, cuando ve a Lázaro resucitado, dice la Biblia que trae una ofrenda poderosa. Trae y derrama el pote de alabastro a los pies de Jesús. Trae una ofrenda especial. ¿Cómo no le iba a dar ella lo mejor de ella a Jesús si tenía a su hermano con ella ahora vivo? Cuando nosotros venimos a la casa del Señor en el día de hoy, tú tienes que darle gloria a Dios. Y cada vez que tú traes tus diezmos y tus ofrendas, tú tienes que saber que tú vienes a más que contribuir con que simplemente se pague la electricidad, el agua, con el mantenimiento. Tú vienes aquí en agradecimiento a Dios. ¿Cómo yo no le voy a dar a Dios lo mejor de mí? Si me sacó de la muerte, si me sacó del pecado, ¿cómo yo no le voy a dar lo mejor de Dios a Dios de mí? Si sacó a mi esposo, sacó a mi esposa, sacó a mis hijos, ¿cómo yo no voy a contribuir en la casa de Dios? Y cómo yo no voy a dar lo mejor de mí si cada vez que voy veo gente cambiada, veo gente transformada, veo gente llorando, restaurada, veo matrimonios transformados por el poder de Dios. Cada vez que nosotros vemos milagros como estos, tenemos que reaccionar con nuestra mejor generosidad, con nuestra mejor dádiva. Cuando nosotros miramos esta historia, observamos la reacción de un grupo de personas que comenzaron a creer en Jesús. Definitivamente tu testimonio traerá a miles de personas al conocimiento de la verdad. Pero como te dije desde el principio, un grupo de personas Lázaro se convirtió para ellos en una amenaza. Pero mientras pensaba en estos días y meditaba en estos versos, me ponía a pensar, ¿por qué razón? Preste atención. Esta gente que quería matar a Lázaro ahora, ¿conocían de Lázaro 4 días antes? ¿Conocían de Lázaro una semana antes? ¿Por qué no querían matar a Lázaro 7 días antes? ¿Y lo quieren matar ahora? ¿Por qué razón? Esta gente sabía que Jesús iba a la casa de Lázaro. Esta gente sabía que Jesús era amigo de Lázaro. ¿Por qué cuando Jesús era amigo de Lázaro no lo querían matar? ¿Por qué cuando Jesús fue a casa de Lázaro, no sabemos cuántas veces, por lo menos sabemos que una vez estuvo allí, pero entendemos que fue múltiples veces? ¿Por qué razón todas las veces que Jesús fue a la casa de Lázaro no era una amenaza para este grupo de personas? Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que al mundo no le molesta que tú seas amigo de Jesús.
Al mundo no le molesta que tú lleves a Jesús ni a tu casa. Lo que el mundo no soporta es cuando Él te transforma y te saca del sistema de ellos. Esa es la diferencia. Y hay cristianos en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Hay gente que están felices en ser amigos de Jesús, en hablar de este Jesús bonito, este Jesús amable, este Jesús, ¿verdad?, tan hermoso. Y no hay nada malo para ellos en decir que son amigos de Jesús, en tener a Jesús en la casa, pero nunca se vuelven una amenaza para nadie porque no ven realmente el poder transformador en sus vidas. Óyelo bien una vez más, al mundo no le molesta que tú seas amigo de Jesús, pero hay gente que se va a molestar cuando el poder de Dios comienza a transformar tu vida y ya no te importan las mismas cosas que te importaban antes. Ya tú no piensas de la misma manera que tú pensabas antes, ya no te dejas llevar por las mismas cosas que te llevabas antes, ya cambias tu manera de pensar de manera tal que ninguno de ellos tiene control sobre tus pensamientos. Ya no hay nada que te traiga temor, ya no hay nada que te preocupe, ya no hay nada que te ate a las cosas del pasado. Y ahí es cuando algunas personas van a comenzar a tener problemas contigo. Pero no tengas miedo para ser una amenaza para algunos. No todo el mundo se va a alegrar con tu prosperidad, pero porque otros no se alegren con tu prosperidad, tú no debes dejar de prosperar. No todo el mundo se va a alegrar con tu alegría, pero porque otros no se alegren con tu alegría, oye bien, tú no debes dejar de ser una persona alegre y transformada por el poder de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que convertirse más que simplemente un ratito. Tú vas al cine y tú no sales transformado, tú sales entretenido. Pero tú vienes a una iglesia como esta y cada vez que tú sales de aquí, tú debes salir de aquí transformado, cambiado, pensando diferente, hablando diferente. Y cuando te sientas a hablar con tus compañeros de trabajo y ellos hablan de una manera y tú comienzas a hablar de otra, hay gente que no le va a gustar, pero a ti no te debe importar, porque tú sabes lo que es estar muerto y ahora estar vivo para la gloria de Dios. Tú sabes lo que es estar dormido y ahora estar despierto. Así que hay dos cosas que deben pasar en tu vida que demuestran el verdadero poder de transformación del Espíritu Santo sobre ti. Número uno, que gente venga a Jesús por tu testimonio. Y número dos, que le caigas mal a alguien. Si hoy tú no le caes mal a alguien, tienes problema. Tienes problema. Tienes que caerle mal a alguien. Alguien tiene que mirarte por encima del hombro. Alguien tiene que decir, tenemos que acabar con él. Si eso está pasando en tu vida, Dios te está usando. Dios te está levantando. Óigalo bien. La pregunta en el día de hoy, ¿me ayudas en el piano, por favor? ¿Cómo llegamos a ese nivel? ¿Cómo nos convertimos en ese Lázaro? ¿Cómo nosotros llegamos a ese punto en nuestra vida? No tan solo por el poder del Espíritu Santo, pero ¿qué cosas nosotros podemos hacer? Cuando nosotros vamos al libro de Juan capítulo 11, ve conmigo ahí en el verso 38 al 44. Juan capítulo 11, el verso 38 al 44. Es el momento cuando el Señor se encuentra en la tumba de Lázaro y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, vamos a mover un poquito en el verso 38. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. 3 cosas yo quiero llamar tu atención en el día de hoy.
Número uno, obviamente, remueve la piedra de tu vida. Pero presta atención. Cuando nosotros miramos la vida de Lázaro, claramente sabemos cuando estudiamos la palabra del Señor que Dios hace el milagro de levantar a Lázaro de los muertos para que los discípulos tuvieran un punto de referencia de lo que iba a pasar con él. Por eso es que Jesús dice, eso será para la gloria de Dios. El Padre se va a mostrar allí. Y el Señor aprovechó la enfermedad de Lázaro, lo que había ocurrido, para él levantar a Lázaro de los muertos y que los discípulos tuvieran un punto de referencia, porque él les había dicho que él también se iba a levantar. Si lo hizo con Lázaro, un par de días después, pues puede levantarse Jesús. Así que Jesús aprovecha y utiliza a Lázaro como un sermón ilustrativo. Pensando de esta manera, fíjate que cuando comparamos la resurrección de Jesús y comparamos la resurrección de Lázaro, hay un detalle bien interesante. Cuando nosotros vamos a la resurrección de Jesús, nadie movió la piedra. Nadie tuvo que mover la piedra. Es más, la piedra se mueve no para que Jesús salga. Jesús no necesitaba que se moviera la piedra para que Él saliera. La piedra se mueve para que la gente de afuera pueda ver que Él no está allí. Son dos cosas muy diferentes. A Lázaro se le mueve la piedra para que salga, pero a Jesús no se mueve la piedra para que salga. Se mueve simplemente para que la gente que llegue allí pueda ver que la tumba estaba vacía. Y que para que fuera un testimonio. No tan solo eso, la piedra no la podía mover ningún hombre. Si la piedra en el momento de Jesús lo movía un hombre, se dañaba el testimonio. Porque entonces sí iban a dar validez al rumor que le hicieron después, donde decía que le robaron el cuerpo. Pero la realidad es que por más que trataran de mentir, habían unos guardias que habían experimentado el temblor de la noche que había movido la piedra. Y aunque después mintieron, la verdad es que nadie movió la piedra. Y el Señor salió de allí. ¿Qué tiene que ver esto con Lázaro? Con Lázaro alguien tiene que mover la piedra. La pregunta es por qué razón Jesús no se paró en aquel lugar y declaró también una palabra e hizo que la piedra se moviera. Muy sencillo, porque Él no la mandó a poner. Él no la mandó a poner. El problema de mucha gente es que le ponen la piedra a algo que Dios ha dicho que no va a morir. El problema de muchos cristianos, y por lo cual hoy tú no has visto quizás el poder de Dios en tu vida de la manera que lo tienes que ver, es porque has puesto una piedra en cosas que Dios ha dicho todavía no van a morir. ¿Cuántas veces tú dijiste ya este negocio se terminó? ¿Cuántas veces tú dijiste este matrimonio se terminó? ¿Cuántas veces dijiste ya esto se acabó? ¿Cuántas veces tú has puesto una piedra sobre algo que Dios ha dicho que será para la gloria de Dios? Tú no podías ponerle la piedra a ese negocio. Tú no podías ponerle la piedra a ese matrimonio. No puedes poner la piedra hoy a algo que Dios te ha dicho que todavía tienes esperanza. Oye bien, en el día de hoy yo sé que el tiempo pasa un día, pasa 2, pasa 3, pasa 4 y parece que Jesús no va a llegar. Pero si Él te mandó el mensaje y te dijo que eso no termina en muerte, oye bien, en el día de hoy tu final no va a ser en la tumba. Así que no le pongas la piedra a algo que Dios ha dicho que todavía tiene vida, que todavía va a vivir. Y hoy vengo a decirte que si se la pusiste, hoy es el momento de removerla. Hoy es el momento de remover eso. Hoy es el momento de decir, le puse una piedra antes a ese sueño que yo tenía. Le puse una piedra antes a esa esperanza que tenía. Me desesperé. Si Él dijo que se iba a dar, se va a completar, se va a hacer. Y me pregunto hoy, ¿cuántas piedras tú tienes puestas en tantas cosas en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios te dijo que iba a hacer contigo? Y por alguna razón u otra, todavía al día de hoy le pusiste la piedra cuando sabes que Dios te había dado esperanza. Y hoy yo vengo a decirte, el primero que tienes que mover la piedra eres tú. ¿Pero por qué Dios no hace algo? Porque fuiste tú quien le pusiste la piedra. Él ya te dio la palabra. Él ya te dio la palabra. Él ya te dijo que creyeras. ¿Por qué razón?
hoy le pusiste la piedra a algo que Dios te ha dicho que va a vivir. Tu matrimonio puede vivir. No te des por vencido con tus hijos. No te des por vencido con tu trabajo. No te des por vencido con tu empresa. No te des por vencido por tu salud. No te rindas. No te des por vencida por esta ciudad. No te des por vencido con tus familiares. No tires la toalla. No pongas la piedra en algo que Dios te ha dicho. Todo eso será para la gloria de Dios. El testimonio será más grande. Si se lo va a dárselo fuerte al Señor, sí. Ahora, cuando Jesús le dice a ellos que remuevan la piedra, bien interesante en los versos que acabamos de leer, ellas no dicen: Señor, no podemos. ¿Te acuerdas las otras mujeres que decían: ¿quién nos mueve la piedra? Estas no dijeron: Señor, no podemos. Señor, no tenemos quien la mueva. Ellas dijeron: Señor, no la movemos porque apesta. No es que no podemos, es que apesta. Y en la vida tú nunca podrás tener grandes cosas con Dios hasta que no estés dispuesto a enfrentar las cosas que apestan. Tan sencillo como eso. Hasta que tú no estés dispuesto a enfrentar aquellas cosas que no tienen un gran olor. Hasta que tú no estés dispuesto a enfrentar. Porque la piedra que pusiste, la pusiste por coraje, la pusiste por rebelión, la pusiste por desilusión, la pusiste por frustración. Y no quieres mover la piedra porque ya todo eso apesta. Pero tú no puedes realmente ver el poder de la resurrección en tu vida si no estás dispuesto a meterte en esas partes profundas de tu vida y aceptar que hay cosas que apestan que Dios quiere cambiar. Que Dios quiere cambiar ese rencor, que Dios quiere cambiar ese coraje, que Dios quiere cambiar esa frustración, que Dios quiere cambiar ese problema y quiere hacerlo todo para la gloria de Dios. Dime la verdad, no es que no puedes remover la piedra, es que no estás dispuesto a enfrentar las cosas que tienes que enfrentar cuando la piedra se remueva. No es que no estás dispuesto a enfrentar aquellas cosas que se tienen que enfrentar cuando la piedra se remueva. Pero mira qué interesante, por favor, oye bien, porque cuando se remueve la piedra y estoy dispuesto a enfrentar aquellas cosas que apestan, es bien interesante que la piedra se mueve en el capítulo 11 y en el capítulo 12 de una cueva apestosa pasamos a una casa olorosa. En el capítulo 12 vemos a una mujer que derrama el pote de alabastro y se llena aquel lugar de todo el olor del Señor. Y de una tumba apestosa pasamos a una casa llena de una ofrenda maravillosa de olor fragante. Porque eso es lo que hace el poder de Dios. De aquellas cosas que apestan, Dios siempre trae gloria. De aquellas cosas que en el pasado no habíamos querido enfrentar, Dios es capaz de cambiarlo y hacer que nuestra vida por completa huela a olor fragante, sea transformado. Y de una tumba que huele mal, lo próximo que vemos es una casa que huele a adoración, que huele a gozo. Y nota el calce, nota el calce. María fue la que derramó el pote de alabastro. Y a que tú no sabes para qué se usaban el alabastro. El alabastro se usaba para embalsamar a los muertos. ¿Sabes para qué? Para que no apestaban. Y la pregunta que yo me hice los otros días es: ¿por qué razón María no usó el pote de alabastro de ella con Lázaro, con su hermano? Y perdone, esto es mío, ¿verdad? A lo mejor es una locura lo que estoy diciendo, pero yo me pongo a pensar que María era la que oía a Jesús. María era la que escuchaba a Jesús. Dice la Biblia que María estaba a los pies de Cristo y Jesús le dijo en una ocasión: María ha escogido la mejor parte. Y por alguna razón u otra, en mi locura de fe, yo pongo a pensar que María sabía que Lázaro no se iba a terminar allí. Que de alguna manera u otra María decía: yo no voy a usar el pote de alabastro para los muertos, yo voy a usar el pote de alabastro para el que vive. Yo voy a usar lo mejor de mí para aquel que trae vida. Y yo voy a derramar el pote de alabastro simplemente para celebrar la vida. Yo no voy a preparar algo para la muerte. Y yo no sé qué yo vine a hablarle en el día de hoy. Tú debes preparar cosas para la vida. Y lo que apesta lo puedes cambiar en algo que huela bien, en algo que sea transformador en tu vida. Esa va a ser mi oración en los próximos minutos por ti en el día de hoy. Que muevas la piedra que has puesto.
que enfrentes aquellas cosas que hay que enfrentar y que sepas que Dios las puede transformar. Lo cual me lleva al tercer punto en el día de hoy. Dice la palabra del Señor que Jesús gritó a viva voz: Lázaro, ven fuera. Algunas personas dicen que si Jesús hubiera dicho muerto, ven fuera, todos los que estaban en la tumba hubieran salido. Así que por eso fue que él dijo nada más Lázaro, llamó a Lázaro nada más. Imagínate, Lázaro, ven fuera. Pasó algo muy interesante. Lázaro despertó. Lázaro despierta en la tumba. Pero despierta en la tumba amarrado. Despierta en la tumba atado por todas las vendas que tenía. Y estando en aquel lugar, en aquellas tumbas, en aquel sitio, Jesús no lo mandó a buscar. Jesús le dijo: tienes que salir. Jesús le dijo: tienes que salir. El problema de mucha gente en la iglesia es que cuando oyen el despertar y tienen el despertar en su corazón, siempre están esperando que alguien venga a sacarlos de la tumba, que alguien venga a meterse y a sacarlos. Estamos esperando a veces una ayuda de más que no necesitamos hasta que nos atrevamos a salir del lugar en el que nos encontramos. Jesús le dice a Lázaro: ven fuera y ven como estés. Ven amarrado, pero ven como estás. Haz el intento, sal de donde tú estás. Atrévete a salir. Aquí afuera te voy a ayudar. Aquí al otro lado te voy a ayudar. Aquí te vamos a quitar las vendas. Pero de la tumba tienes que salir tú. De ese lugar tienes que atreverte a salir tú. Y tienes que salir tal y como tú estás. Hay gente aquí esperando que alguien te dé la mano ahora mismo. Hay gente aquí esperando que te levanten. Hay gente esperando que se metan en la tumba y te saquen de ese lugar. Cuando tú lo que tienes que hacer en el día de hoy es atreverte a venir a los pies de Cristo tal y como tú estás. Si ya tú has sido despertado en tu interior, atrévete a salir de la tumba en la que te encuentras. Atrévete a salir de ese lugar en particular y atrévete a llegar y seguir esa voz de ese que te llama en el día de hoy, y que puedas ver que Dios puede transformar tu vida por completo. Así como tú estás en esta hora, así como te encuentras en esta hora, es que tú puedes venir a los pies de Cristo y entregar toda tu situación, entregar toda tu vida y ver cómo Él completa el milagro en ti, y todo lo que tienes será para la gloria de Dios. Esta mañana Dios me trajo hasta este lugar para que entienda que Él te está llamando. Él me trajo a Monterrey y desde el cielo se está mencionando tu nombre. Él me trajo aquí a Monterrey en esta hora, y si tú oyes la voz de Dios en el día de hoy, vas a oír cómo Él te está llamando y te dice: sal de ese lugar, sal de donde tú estás. Pastor, pero es que necesito mejorar, necesito estar un poco mejor, necesito que algunas cosas cambien. No, sal tal y como tú estás. Atrévete a caminar fuera de la tumba. Atrévete a caminar fuera de ese lugar y deja que Dios haga la obra completa en tu vida. Atrévete a salir como te encuentras en el día de hoy. Atrévete a salir con los problemas que tienes. Atrévete a entregarte al Señor con todas las dificultades que tienes, con los problemas que hay en tu vida, y créele a Dios que Él te va a transformar para su gloria y para su honra. Yo le pido a Dios que esta mañana haya unos cuantos Lázaros en este lugar que se levanten para la gloria de Dios, y que cuando salgas de aquí, montón de personas tengan que recibir a Jesucristo como su Salvador por causa de lo que Dios está haciendo contigo, y que a alguien le caigas mal, que alguien diga: yo no sé qué es lo que es, más que piensen mal de ti. Cuando te vean prosperar y tener ese carro nuevo, que digan: ¿sabes qué? Ese está haciendo negocios ilícitos, ese está negocio, ese. Tú sabes que has prosperado cuando la gente piensa que tú estás robando. ¿Tú no has visto eso? No, esa gente, chacho, algo malo tiene que estar haciendo. Algo malo tiene que estar haciendo. La gente no soporta que tú prosperes, la gente no soporta que tú progreses. Pero oye bien, si tú eres capaz de oír la voz de Dios en esta mañana, si tú eres capaz de remover la piedra, si tú eres capaz de enfrentar esas cosas internas que han apestado por mucho tiempo en tu vida y las puedes cambiar en un olor grato para Dios, y tú eres capaz de salir tal y como tú estás, Dios te va a usar para su gloria y para su honra, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie en esta mañana.